Hola Pablo, ¿cómo está? Hoy tenemos a Pablo Hernández en Millennial Dilema. Estoy muy feliz de que nos pueda acompañar en el entrevistado del viernes. Excelente, Doc. ¿Cómo está Pablo? Soy genial el día de hoy. Feliz de estar acá en el podcast, en el YouTube también de la doctora. Nos conocimos acá por redes, los dos emprendedores, y finalmente nos encontramos en este episodio. Muy feliz, la verdad. Exactamente. Y es que Pablo Hernández y yo nos conocimos en TikTok porque él es un emprendedor digital o una persona que es experta en creación de todas las cosas que tienen que ver con nuestro negocio en Internet y tiene muchísimas redes sociales, muchos conocimientos que están ahí para ayudarnos a todos los que queremos emprender en Internet. Lo pueden encontrar como Pablo Hernández en YouTube o YouTube, en Facebook y en Instagram y ahí con sus variaciones en cada nombre, ¿verdad? Ujú. Sí, salgo en Excelente. Instagram como Paulo Hernández CR y en las demás redes como Paulo Hernández en YouTube y en Facebook también. Ujú, excelente, muchas gracias. Entonces, y vamos a ver todo esto que tiene que ver con la universidad, la educación formal, los negocios por internet, marca personal y muchos tips para poder empezar a construir nuestro emprendimiento en línea, independientemente de que tengamos muchos conocimientos o no y que nos animemos a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Excelente, sí, ese es el tema de hoy, full con esto para ayudarles a ustedes a que ya den el paso y se lancen en Internet y puedan encontrar más propósito y crear un negocio. Excelente, excelente. Entonces, bueno, hola millennials, yo soy doctora Hazel y esto es Millennial Dilema, el podcast que te enseña que no solo somos un cuerpo y que salvar tu vida no es sinónimo de postergar la muerte. Y aquí hablamos de todo lo que nos hace felices, como Gelato, agradecemos a Gelato Frágola por hacer posible este tipo de espacios y poder compartir herramientas con todas las personas que desean llegar a su siguiente nivel. Y hoy estamos hablando de negocios, emprendimiento digital, dinero, educación, en general propósito de vida y todo lo que nos hace felices con Pablo Hernández. Entonces vamos a empezar de una vez a lo que vinimos. Pablo, cuéntenos, ¿de dónde es usted? ¿Dónde creció? Porque estamos aquí entre costarricenses. Sí. Yo soy de acá de San José, crecí en Coronado, todavía vivo en Coronado, en San Antonio, y también parte de mi infancia la viví ahorita donde estoy grabando en Guadalupe, en casa de mi abuela. Entonces, por acá empieza mi historia. Feliz de ver a otros emprendedores ticos de acá, estoy muy contento por eso. Y pues, sí, o sea, desde niño, desde mi infancia, siempre tuve como esa inclinación a emprender, esa chispa. eh, Desde que estaba en la escuela, era un rebelde inteligente. Era una persona que hacía lo que quería, pero a la vez cumplía con las normas. Entonces, por ahí va un poco de mi historia, de mi infancia, y las cosas se vuelven interesantes cuando ya entro al colegio, que esta es la etapa en la que mucha gente entra como en conflicto de qué hago y uno ya va descubriendo como cuál es mi vocación, qué quiero hacer con mi vida. Entonces, esa fue en resumen como mi etapa de colegio. En Eh, Coronado, donde hay muchas vacas, mucha leche y mucho frío. el frío, vieras que antes hacía demasiado, yo no sé qué pasa con el clima, pero ya no hace tanto. Es un lugar tranquilo para vivir y estar. Puede ser el calentamiento global. Cuénteme, Sí. Pablo, ¿cómo le fue en su experiencia como una persona joven que, bueno, ¿cuántos años tiene usted? 21 años, ya casi 22. Sí, es que Pablo no es millennial ya por un poco de años, pero de todos modos tiene un pensamiento muy millennial y por eso lo trajimos al podcast. Porque a veces las experiencias que nosotros tenemos de jóvenes hacen que nos inclinemos hacia una cosa u otra. ¿Hay alguna experiencia en su niñez o en las personas que eran como sus role models o cómo se dice eso en Ujú. español, como sus mentores o Ajá, sus... modelos de referencia. Ajá, exactamente. Si hay alguna de esas personas en su niñez que le hicieron como decir, bueno, aquí yo voy para un lado, voy para el otro. Claro, sí, mis primeros dos mentores, creo que de la vida y de las ventas, fueron mis papás. Ellos siempre se han dedicado a vender y de hecho me parece interesante porque mi mamá terminó su carrera hasta hace unos años de artista y mi papá estaba estudiando, tiene que retomarlo, pero estaba estudiando para ser abogado, pero toda su vida la hicieron gracias a las ventas. Entonces, desde pequeño siempre estuve como en ese juego de los negocios. Ellos me llevaban cuando iban a hacer giras y todo eso.
y tuve varias epifanías desde muy, muy pequeño de que me gustaba el mundo de los negocios, de la persuasión, y desde que una vez en vacaciones fui a trabajar y me enseñaron a vender, y como en una semana hice lo que hace una persona acá en Costa Rica, un salario, y mi papá una vez me dijo, usted sabe que las personas trabajan 8 horas diarias casi un mes para hacer esto, entonces en esa época, en ese tiempo, tuve como una epifanía acerca de la importancia del dinero y acerca de las habilidades de venta. Entonces, creo que ese fue el primer flechazo donde yo me enamoré de todo esto. Ya más adelante se fue transformando y empecé con el marketing digital, pero creo que ese momento fue clave en mi vida para entender lo que quería hacer, que era dedicarme a las personas, a vender, a crear negocios, a crear productos y todo eso. Ajá. Y en el colegio que usted dice que fue un poco donde empezaron a cambiar las cosas, probablemente donde todos sus compañeros decían que lo que querían era estudiar medicina y ser ingenieros, ¿usted qué era lo que quería hacer? De hecho, mi mamá quería que yo fuera médico porque cuando estaba en el colegio me encantaba la clase de biología y yo sentía esa presión social desde que estaba, qué sé yo, en noveno, décimo. Entonces, ya cuando llego a un décimo, ya llega ese gran desafío de tengo que entrar a la universidad. En 2017 entré a la Universidad de Costa Rica, aspirando a entrar a medicina. Obvio que no pegué el 800 porque estaba, la verdad, desinteresado. No era algo que me nacía, no era algo que yo decía, esto es mi propósito, ser médico. Pero bueno, entro a la universidad, paso un tiempo estudiando algo que no me gusta y ya llego a un punto de no retorno donde digo, tengo que tomarme un tiempo para hacer un trabajo interno y ahora sí descubrir mi pasión, que de hecho creo que la sigo descubriendo, pero ya me doy cuenta que se trata así de negocios y de influir en las personas, que eso es lo que me llena y me encanta. Entonces, esa época de colegio y esa transición en qué elijo, qué hago, cambió mi vida y ya le di un nuevo rumbo. Ya ahora sí siento como que estoy siguiendo el camino correcto y emprendimiento lo que quiero hacer por el resto de mis años. Estar siempre rodeado de personas y en lugares como estos donde pueda influir en otros y aconsejarles qué hacer y cómo mejorar su vida. Ujú. De hecho, al final de todo eso es medicina, ayudarle a las personas a tener una mejor calidad de vida, a tener más vida, a postergar la muerte. A veces se vuelve un poco complicado porque no aportamos tanto, como que no tenemos tanto impacto los médicos, sobre todo en el sistema tico de la caja, en donde tenemos poco tiempo, en donde hay muchos pacientes y en donde la verdad no se prioriza tanto el ayudarle a los pacientes. Entonces, me gusta mucho el hecho de que usted diga, bueno, no necesariamente pude ayudar a las personas en ese aspecto, pero puedo Ujú. ayudarles en este otro que al final puede ser lo que usted quería. Lo que pasa es que las personas a veces sienten como esa presión, ¿verdad? Es que tengo que tener esa seguridad que me da ser ingeniero, abogado, doctor, ¿verdad? Y sobre todo con la presión, como dice usted, de los papás y de todas las personas que dicen, bueno, vaya, estudie y así va a tener asegurado su trabajo. Mm, por supuesto. Creo que eso es lo que lleva a las personas a la insatisfacción porque nunca se preguntan como qué es lo que yo quiero y esa presión social como que los impulsa a hacer cosas que de verdad no les gustan. Entonces, por dicha tuve esa epifanía a una edad muy temprana, tengo casi 22 años, pero la tuve cuando tenía como 18, 19. Entonces, creo que ese punto me ayudó bastante a entender cómo esa presión social no venía eh, de mí, venía de otras personas Ujú. y empezar a entender que tenía que hacer lo que me hiciera feliz a mí, no a los demás. ¿Y cómo fue eso de que usted en algún momento de la universidad dijo, aquí no, no es lo mío? Cuando entré a la Universidad de Costa Rica, estudié un año educación y luego me cambié a la carrera de negocios. Entonces, estaba estudiando mercado y ventas, llego hasta el grado de técnico, pero igual esa parte de emprendedor me decía como, usted tiene que aplicar esto, hágalo, o sea, salga y monte algo, cree algo. Y todo lo que me enseñaban era para grandes empresas y eran cosas que eran para grandes organizaciones. Entonces ahí fue cuando ocurrió ese momento donde yo digo, bueno, ya no quiero seguir el mercadeo tradicional de la universidad. Por supuesto que mis papás se enojaron donde les dije, no, no voy a continuar hasta el bachillerato. Entonces ya ahí como que, como quien dice, quemé mis barcos. Ahí ya Ujú. dije, bueno, ahora sí tengo que hacer funcionar todo esto. Entonces ahí dejé la universidad y empiezo ya en el marketing digital a aprender de diferentes mentores, personas y esto es lo que ahorita estoy haciendo casi que full time. Entonces ese fue el momento en que dejé la universidad y, como decía, quemé mis barcos. Lo arriesgué todo por seguir lo que yo sentía adentro, en mi pecho, lo que me decía qué hacer.
¿Y todos los días usted iba a la universidad y le gustaba lo que aprendía o no le gustaba? ¿O le gustaba pero sentía que no era práctico o no le gustaba del todo? Sí me gustaba porque estaba aprendiendo como los principios del marketing y de verdad entender cómo era que se vendían las cosas, entender como la parte lógica, no solo de manera empírica como lo había aprendido antes, pero un día estaba haciendo como un plan de negocio y me di cuenta que casi que nada de lo que aprendía me servía para realmente empezar desde cero, como quieren hacer muchos millennials, empezar desde su casa con poco dinero y con un computador y con internet. Entonces, en ese momento entendí como que había absorbido conocimiento que no me ayudaba mucho. Lo disfrutaba en cierta parte, pero no me era útil. Entonces, ¿cuál era el sentido? Ujú. ¿Y había estado antes aprendiendo ya cosas sobre el marketing digital o viendo algunos libros al respecto? En realidad empecé como muchas personas, como viendo videos en YouTube y tomando algunos cursos gratis. Cuando iba paralelo a la carrera de marketing, estaba viendo como cosas de marketing digital y ya después encuentro un libro que ese fue clave y que lo adoro y que lo he leído como 5 veces, que es Dotcom Secrets de Russell Branson. Y ese libro ya fue como lo intensivo, como ese marketing digital intensivo. Y entonces empiezo a unir todas las piezas de rompecabezas y más me emociona. Entonces empecé con ese libro y sigo la línea de Russell Branson también, que es un emprendedor que lo recomiendo al 100% y que me ha formado en todo esto. Entonces sí fue como ese libro y eso que pasó. Excelente. No, entonces se puede decir que Russell Brunson le ayudó a dar ese empujón y a decir, no, creo que por aquí no es, por aquí sí es. ¿Verdad? En mi caso fue el Claro. libro de Robert Kiyosaki, este de Padre Rico, Padre Pobre, que dijo como, porque yo me di cuenta muy tarde, yo sí llegué a graduarme de la universidad, no me arrepiento para nada de lo que estudié y de los años invertidos en eso, pero definitivamente no es algo práctico, no es algo que a nosotros en este mundo 2020 nos sirva de demasiado, por lo menos no a los que no queremos vivir para trabajar, sino Mm, de al final trabajar para vivir, o sea, aprovechar el tiempo que tenemos ujú. con nuestros seres queridos y eso. Entonces, sí, en su caso se puede decir que fue ese el libro que le abrió los ojos. Sí, es un libro bastante, bastante especial. Incluso estaba, recuerdo el momento en el que lo estaba leyendo, era mágico. O sea, yo veía las páginas y los diagramas que tiene, entonces ese libro me cambió la vida en absoluto. Me hizo entender cómo es marketing digital y es esto lo que tengo que aprender, no las famosas 4 P's del marketing tradicional y la organización de las grandes empresas, sino es esto. Esto es el manual para empezar ya desde cero y empezar en Internet. Ajá. Y ese fue el primer libro, digamos, de Russell Brunson que leyó. Sí, leí el Dotcom y ya después con el Expert Secrets y toda la trilogía y todos los que él tiene, pero empecé con el Dotcom y sigue siendo mi favorito, es un libro especial. Es el libro favorito de Russell Brunson también, él lo dice. Sí, excelente. Ajá, y es que los que no conocen a Russell Brunson aquí es el creador de un sitio que se llama ClickFunnels, pero entonces volvamos a la historia. Entonces, cuando ya sus papás recibieron el bombazo de mi hijo no va a tener ese título universitario que le asegure un futuro, entre comillas, ¿qué fue lo que empezó a hacer inmediatamente después? Pues empecé ahora que ya entendía como que quería estar en el Internet, yo dije, bueno, saber de eso no es suficiente, ocupo encontrar un vehículo, o sea, un modelo de negocio específico. Entonces Ujú, ahí empiezo a aprender sobre funnels, sobre cómo crear funnels, también sobre marketing de afiliados, que es lo que genera un ingreso rápido en Internet. Entonces ahí fui full, ya ahora sí encontré como lo que me va a ayudar a avanzar y eso ayudó también a mis papás como que se quitaran esos miedos, porque pues yo los entiendo como padres que un hijo tome ese acto de rebeldía después de estar en la academia un tiempo, debe ser preocupante, pero sí llegué a ese punto y descubrí como un vehículo específico y ya empiezo a avanzar y ellos fueron ganando un poco más de confianza o se bajaron un poco más de sus miedos. ajá. Y le ha tocado que las personas le dicen, ay, pero es que apenas usted está en 22 años, usted todavía puede volver a la universidad, tiene mucho tiempo para experimentar, tiene mucho para echar a perder. ¿Le han dicho algo así? Mi mamá insiste con que vuelva a la academia y ella me dice, Pablo, pero es que no importa, o sea, vuelva a la universidad. Y creo que es algo que haría en el futuro, pero lo haría de una manera distinta, ya no por obligación, sino por pasión, por Ujú. decir, bueno, esta carrera me encanta y complementa lo que hago y sí volvería, pero claro, me han hecho la pregunta muchas veces y me han hecho ese tipo de comentarios.
pero yo he aprendido como que uno no tiene que ponerse tanta presión por lo que digan los demás, simplemente es su vida y usted tiene que diseñarla y hacer lo que usted quiera. Ajá. Y cuéntame cuáles entonces son sus hábitos de emprendedor que está todo el tiempo en la casa. Esa pregunta me encanta porque uno tiene que en el Internet para emprender tiene que enfocarse en ciertas actividades que producen resultados. Hay Ujú. algunas que como que funcionan, pero que no lo hacen crecer a usted. Entonces, mis hábitos, mis rutinas, siempre grabo, siempre hago videos. Otra cosa es que siempre conozco más personas, todos los días conecto con personas nuevas, porque de eso se trata. Un negocio en Internet se trata de que una persona que necesita algo intercambie algo con usted, que usted tiene la solución. Entonces, Ujú. convertirme en una persona más social todos los días, eso es un hábito. Luego, enviar emails, escribir, porque una parte importante de mi negocio es saber redactar y mantenerme en comunicación. Entonces, siempre mando emails, escribo. Al final del día, lo que hago es como reflexionar un poco en qué puedo mejorar y ver qué hacen otros grandes para imitarlos. Eso es como mi rutina y mis actividades que ahora sí me ponen sobre la marcha. Y normalmente usted tiene una rutina en la que se levanta siempre a la misma hora, normalmente tiene algunas rutinas como de meditación o de algo que le hagan, no sé, entrar en energía o solo se levanta y empieza a trabajar o cómo funcionan sus días. Aquí voy a ser brutalmente sincero porque trabajo demasiado tiempo. Sí tengo algunas actividades que me ayudan como a crecer y una de esas es que cuando despierto hago todas mis cosas y después salgo a caminar con mi perro. Eso es como mi meditación del día porque no hay nadie, en mi vecindario no hay nadie a esa hora en la mañana. Entonces es como mi tiempo de reflexionar, de meditar y después vuelvo al trabajo y la verdad sí trabajo muchísimas horas, a veces hasta tarde, 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 pero sí despierto temprano y estoy full en esto, pero al final siento que las horas corren y sigo haciendo lo que me gusta, entonces no hay preocupación ni nada de eso. A mí me pasó que cuando yo decidí no hacer especialidad, que ya todos los que están aquí en este canal están hasta aquí de escucharme decir eso, pero cuando yo decidí no hacer especialidad, yo dije, no, o sea, aquí lo que yo tengo que hacer es empezar a aprender y empezar a ver qué es lo que puedo hacer en vez de hacer esto otro, porque no se trata como de, ok, no voy a la universidad o no me sigo preparando como en la educación formal, pero entonces ya no hago nada, no, o sea, se trata de entonces ir a buscar algo que me llame más prometedor para mí, que me satisfaga un poco más. Entonces, en Ujú, ese momento empecé a tomar cursos. De hecho, yo hice el KBB, que es el curso de Dean Graziosi y de Tony Robbins. Ellos ajá, tienen este curso y ahí fue donde conocí a Russell Brunson, gracias a ellos dos. Entonces, yo empecé a tomar cursos de ellos, digamos, de ese KBB, y a tomar cursos de Jenna Kutcher, a tomar cursos de un montón de gente, de Jeff Walker, que tiene este libro de Product Launch Formula, todos los ajá. libros de Russell Brunson me los leí, entonces yo me levantaba en la mañana y hasta las 10 de la noche no paraba sentada en la mesa leyendo porque me gustaba, ¿verdad? Ajá. Es algo bonito, o sea, querer levantarse a ir a trabajar, a aprender, a implementar. Sí, sí, definitivamente, cuando uno ya encuentra algo que le gusta, es que viene como de otra energía, uno ya está como en otra sintonía y no importa cuánto trabaje, pero usted se siente contento y como que lo disfruta. Es como el artista que pinta todos los días, lo hace por gusto y fluye en lo que hace. Entonces, por ahí va el asunto de la rutina y de cómo uno se va sintiendo cuando ya empieza a hacer ese tipo de actividades y ajusta todo. Y en ese caso, digamos, también es importante que nosotros seamos conscientes en el momento, por ejemplo, que yo decía, no, es que ya yo necesito implementar un poco más, no tanto solamente aprender, sino empezar a implementar. O en su caso, tener tal vez un balance entre aprendizaje e implementación, que me parece que usted es súper implementador. Pues sí, por mucho tiempo fui como adicto a aprender y no hacer, pero ya después dije, no, no, es hora de hacer cosas productivas, entonces ese es como el enfoque ahora. Aprende algo, ahora sí hágalo de una vez. Acción imperfecta y masiva. Exactamente, es que a veces uno como que se queda pensándolo, es como, no, mejor hasta que ya tenga la cámara, no, mejor hasta que ya tenga el micrófono. Uf, claro.
hasta que ya sepa más o menos cómo es que funciona todo de la A a la Z, voy a empezar a hacerlo para hacerlo bien. Y ahora estaba compartiendo en Instagram, que de hecho ahí nosotros estamos interactuando bastante por Instagram, una emprendedora, no me acuerdo de qué país, Venezuela creo, Vero Ruiz del Viso se llama. Ella tiene como este post que hizo, que hace todos los, no sé si son miércoles, donde dice, el millennial sufre de perfeccionismo enfermo. Ujú. Y creo que tal vez no son solo los millennials, sino las personas que estamos como al ojo público. O sea, poner nuestras cosas públicas por ahí que tal vez las puedan criticar porque no están, entre comillas, perfectas. ¿Qué tips tiene usted para la gente que tiene ese perfeccionismo? Mm, lo que pasa es que el perfeccionismo no es nada más que miedo. O sea, cuando usted quiere hacer las cosas perfectas es porque quiere que las personas que lo ven lo aprueben, ¿ok? Ujú. Y que digan, wow, es que lo hace increíble. Entonces, lo primero es que usted sea sincero que usted tiene miedo, pero cuando usted hace algo que le da miedo, ya se va dando cuenta como que, que no necesita ser perfecto, o sea, que a la gente le gusta la imperfección. Entonces, Ujú, creo que eso de ser perfecto no es nada más que un miedo que curen con una palabra y la única manera de curarlo es tomando acción y no exigirse tanto porque en cualquier habilidad uno no es bueno desde el inicio, tiene que darse chance y paciencia para ir mejorando. Entonces, perfeccionismo cero, acción es lo que las personas necesitan. Y hoy mismo, como decía la doc, no tengo la mejor cámara, no importa, grabé con su celular. Al día de hoy, por acá lo tengo, mi celular, grabo con un Huawei P20, ni siquiera es el mejor, pero simplemente lo hago porque me encanta. Entonces, cero excusas y perfeccionismo es solo miedo enmascarado con una palabra bastante trillada. fancy. Sí, sí, ¿Y cómo funciona? Es que sí, porque el perfeccionismo no suena mal. Ahí es que yo soy perfeccionista. Mucha gente puede hasta, ¿cómo se llama esto? Halagarse o elogiarse o sentirse como que eso es un halago. Es que yo soy perfeccionista, yo quiero hacer todo bien. O sea, no, eso es todo mal. ujú, ujú. Lo detiene a uno. Vea, por ejemplo, esto que usted decía de es que voy a ir y voy a conectar con las personas, todos los días voy a conectar con alguien. Esos son los negocios. Esos son los Ujú, negocios al final, tener contactos y hacer el networking. correcto, Así fue como nos conocimos nosotros. sí, sí, es un intercambio de valor y sí, o sea, como decíamos ahorita, la acción es lo que cura todo eso y el ser perfeccionista no es en sí una virtud, o sea, está bien que usted busque ser bueno en lo que hace, pero el perfeccionismo es una ilusión, entonces no dejen que eso los detenga de iniciar o de crecer o de llegar donde ustedes quieren. Sí, y es que Russell Brunson bien lo dice. Al principio, como cuando él cuenta la historia en el libro de Expert Secrets, que él estaba tratando de hacer el podcast y que lo que quería era empezar en su carro porque todos los días tenía los 10 minutos de ir al trabajo. Entonces él decía, al principio I'm gonna suck, o sea, yo voy a Ajá, apestar en lo que hago, pero cada día voy a ir apestando menos. ajá, ajá, Lo correcto. empezó. Sí, Sí. eso es, o sea, cuando uno toma acción, uno es malo, pero llega un momento que usted toma tantas acciones que usted vuelve a ver y dice, ah, bueno, ya no soy tan malo como era hace un mes. Y eso pasa. Y ahora imagínese si usted se mantiene haciéndolo por años. Ahora sí llegas a tener un nivel alto. Pero al principio uno tiene que ser honesto que no va a ser el mejor, pero no importa. La acción le ayuda a usted a descubrir nuevos talentos y a ir puliéndose en lo que haga. Por supuesto, porque definitivamente la práctica es lo que hace el maestro, ni la lectura, ni la universidad. Eso es lo que tiene en realidad, creo que de malo, el estar 7 años, por lo menos en mi caso, en la universidad, sin implementar en realidad nada. O sea, sí estamos Ujú, aprendiendo un montón y estamos ahí a la par de los médicos, o en el caso de ustedes que estudian negocios, estamos ahí a la par de personas que vienen y nos dan clases y nos cuentan sus experiencias, pero necesitamos hacer, hacer, hacer. ujú. Eso es lo que se necesita para aprender. No necesariamente leer, sino también implementar. Y en el caso suyo, ¿qué fue lo que le ayudó al principio, al puro principio a implementar? A implementar. Creo que llegué a un punto en el que simplemente me harté, o sea, eso fue lo que me ayudó a implementar. Yo dije, ya es demasiada información, ya tengo que hacer algo, creo un website o creo una página de Facebook, cualquier cosa. Entonces, ese estrés, o sea, ese punto de tener demasiada información en mi cabeza que yo abría el computador y sentía que iba a llorar, eso fue lo que me ayudó ahora sí a hacer. Y desde ese entonces, esa fue como mi filosofía, ese fue un cambio en mi filosofía de trabajo y eso es lo que hago todos los días ahora. Trato nuevas ideas, idea que se me ocurre, idea que pruebo. Algunas funcionan, algunas no, pero esa experiencia lo enriquece a usted y le enseña más que leer o aprender las cosas nada más intelectualmente.
no directamente en el campo. Por supuesto, porque en el momento en que usted aprende algo y al mismo tiempo lo está implementando, le surgen dudas y es como, ¿qué era esto? Entonces va y se devuelve. Y cuando uno va con una guía, digamos, por ejemplo, en su caso, ¿cuáles son las guías? Los Las mentores guías, son. ok, las guías como para la ejecución, ¿se refiere? Ujú, Sí, ok, vamos a ver. Cuando uno quiere poner en práctica algo que aprendió, todavía usted como que no sabe la secuencia lógica de, o sea, cómo producir un resultado, cuáles ujú. son esa serie de pasos. Entonces, el sistema de implementación, al menos lo que yo hago es trato de analizar patrones que están funcionando de otras personas y trato de hacer lo mismo hasta que hago una ingeniería inversa, de bueno, ya sé qué me lleva a este resultado. Entonces, a la hora de implementar, ese es como mi método, o al menos como trato de hacerlo. Y de todas las personas que ve, digamos. Bueno, en realidad yo trato de tener mínimo 10 mentores y no pasarme de esa lista, porque eso es otra cosa, cuando uno divide el enfoque, al final no logra extraer lecciones valiosas de cada uno, entonces trato de seguir un mínimo de 10 personas y ya solo ellos. Entonces trato de analizar lo que hacen otros, qué funciona y utilizarlo en mis procesos de trabajo, como decía, la ingeniería inversa también para descomponer lo que creó un resultado y seguir replicándolo en adelante. Ujú, por supuesto, ok, entonces sí, eso es algo de importante también, porque en el momento en que usted se empieza a atiborrar de información y de personas que están haciendo cosas, usted dice, ok, esta persona dice que haga esto, está esto, al final puede ser que las dos cosas funcionen, pero si yo divido mucho la atención, al final termino desabrumado y no puedo implementar nada. Entonces sí, eso de tener máximos de mentores es algo importante. En el momento en que ya entonces usted tiene esos mentores, esos 10 mentores, entonces ya vamos, vemos lo que están diciendo que haga, lo hago. Ajá. Ujú. En el momento en que lo hago me surgen dudas, regreso a la teoría y ahí voy creciendo ambas cosas de manera paralela, ¿cierto? Ujú. Es como un implementar y tomar notas, es como un trabajo paralelo, pero no se trata tanto de solo entender intelectualmente y ya quedarse con eso, o sea, la experiencia y tomar notas es lo que crea un aprendizaje brutal. Ujú. Ujú. Y en el caso suyo, ¿cuáles son esos 10 mentores? Bueno, uno de mis mentores principales es Sebastián Gómez, también es de acá de Costa Rica, lo sigo bastante. Me gusta Tai López en lo que hace en video marketing porque, uff, buenísimo, los videos de él son bastante entretenidos. Russell, por supuesto, que deseo conocerlo, es uno de mis ídolos, entre comillas. ¿Quién más? Hay otro emprendedor que se llama Ping Jong, que es experto en marketing de afiliados, le sigo la pista. Y hay uno que se llama Dan Hervey también, que es como de la comunidad de ClickFunnels. Creo que ahí me faltan unos, pero se me van ahorita, pero sí tengo como un máximo de 10 y esos son como algunas personas que yo podría recomendar y que hacen bien el mercadeo en Internet. Excelente. Y más o menos entonces entrando en materia, ¿cómo es que funciona el servicio que usted le presta o le brinda a las personas? Ok, ahorita mismo lo que estoy haciendo es marketing de afiliados en Internet, que es promover productos de otras personas. El mejor modelo jamás creado. Usted no tiene que crear su propio servicio, sino que promueve el de otros y Ujú, consigue una comisión por ser intermediario. En otras ujú, palabras, usted lo que se tiene que encargar es de tráfico. Entonces, esto ujú. es lo que estoy haciendo actualmente y ya tengo una comunidad de estudiantes. Entonces, ya estoy llevando mi enfoque también como a la consultoría y la mentoría donde otras personas me dicen, Pablo, bueno, quiero que usted me entrene personalmente, ya no quiero ver sus videos, quiero hablar con usted así en una videollamada. Entonces, con respecto a mis servicios, ya estoy entrando en eso también. Y por otra parte, como un plan B, es que ayuda a otras personas con sus funnels, con el copywriting también de sus anuncios, que eso me encanta, lo disfruto. Entonces, por ahí van mis servicios, pero principalmente marketing de afiliados y también consultoría y mentoría, que es donde estoy entrando y estoy súper emocionado. De hecho, todas esas maneras son mucho mejores y más eficientes de hacer dinero, porque digamos, si lo ponemos en perspectiva, una persona como cuando usted estaba pequeño, que fue a trabajar con sus papás y se dio cuenta que en los negocios son unas pocas horas que usted se puede ganar lo que cualquiera se gana en un mes de trabajo. Obviamente es diferente porque usted necesita en los negocios aprender antes de implementar, como en todo, pero en los negocios digitales se puede hacer muchísimo dinero porque alcanzamos como un montón de personas al mismo tiempo. Sí, con los negocios digitales, pues no hay límites. Usted desde su casa, Ujú, donde esté, puede llegar a personas de cualquier parte del mundo
cualquier país y conseguir clientes. Entonces eso es bastante interesante. Y en el marketing de afiliados, digamos, ¿cómo le ha ido? Duré 90 días, o sea, 3 meses de trabajo para hacer mi primera venta en Internet, que fueron solo $100, incluso fue con ClickFunnels, un programa que se llama One Funnel Away, y ahora estoy en el programa de afiliados de este emprendedor Sebastián Gómez, que es lo que tiene es una agencia, entonces consigo clientes para la agencia y ha estado de maravilla. Este Black Friday estuvo increíble. La verdad es un modelo que me encanta, simplemente es brillante y que cualquier persona puede empezar si quiere ahora sí emprender online. Ya con más experiencia puede cambiar su enfoque, como decía ahora, a la consultoría, mentoría, pero puede empezar por ahí y está bastante bien. Y una persona que está empezando en marketing de afiliados más o menos al mes, empezando, dependiendo del nicho o del producto, obviamente van a variar las comisiones y eso, porque es una comisión lo que uno gana, pero ¿cuánto Ujú. podría aspirar a ganar? Muy buena pregunta. Es que hay dos tipos de marketing de afiliados. Está el low ticket, que son productos de valor pequeño y comisión pequeña. Y también está Ujú. el marketing de afiliados de high ticket, que el high ticket es un producto de alto precio y valor y con comisiones altas también, $500, $1,000, etcétera. Eso depende o sea, para quién usted ayude a conseguir clientes. Entonces, ¿cuánto puede aspirar una persona? Si está en un programa high ticket y de verdad le pone mínimo que genere unos $500,000 al mes, si está en un buen programa de afiliados. Pero si está en un programa low ticket, ahí es el terreno duro porque ¿cuántos productos de $50 tiene que vender para hacer un ingreso Ujú. bueno en Internet? Y hay incluso programas de afiliados low ticket que dan comisiones de $20. Entonces, como que el juego del volumen no me gusta. Y lo que le recomendaría a las personas es que si inician el marketing de afiliados, se metan en el high ticket, que una venta son $500, dos ventas ya van por 1,000 y así sucesivamente y van escalando. ¿Y cómo se puede hacer más o menos para empezar a vender esos productos high ticket? Los productos high ticket, ok, lo primero es encontrar el programa como tal, el programa high ticket. Luego, entender el valor de la oferta y ya lo demás es mercadeo puro. Entender quién es, cómo le puedo poner contenido al frente, cómo puedo enviarlo a mis websites, a mis funnels. Y así es como va fluyendo el negocio. Esas son como las piezas del rompecabezas, pero Ujú. pueden empezar por encontrando un programa high ticket bueno y empezando a identificar para quién es la oferta. Ya con eso basta para que usted tome acción y ahora sí empieza a crear videos, contenido y empieza a generar comisiones y ventas. Ujú, excelente, sí. Al final no se trata solamente como del dinero, pero el dinero es una parte muy importante para poder mantenernos en el mercado y a flote, ¿cierto? Claro, sí, eso es algo que quería hablar porque el emprendimiento al inicio, todas las personas empiezan por el dinero, pero la emoción y todas las actividades que uno hace lo llenan tanto que ya uno se va enfocando en otras cosas, por ejemplo, en la influencia, en el impacto. Ahora que yo tengo mi comunidad de estudiantes, eso me está llenando más que el dinero y me parece increíble. ¿Y cómo va esa comunidad de estudiantes? ¿Dónde la lleva? Ok, ese es mi grupo de Facebook. Por lo general todo empezó porque ellos me agregan como amigos, como amigo, entonces empezamos a conversar, saltamos en videollamadas como estas, entonces ya conectamos a un nivel más personal y ya después entran en mi grupo y ya ahí es como mi tribu, entonces así es como empieza todo este asunto. Excelente. Y después de esto, ¿cuáles son como los planes que tiene a largo plazo? Esto tal vez de la influencia que dijo que es súper importante, que todas las personas considero que lo deberían de aprender. Los libros, por ejemplo, este de Influence, no sé si lo ha escuchado, o también hay otro que se llama Persuasion, o sea, como para predisponer a las personas a que puedan en realidad comprarnos y todas esas técnicas ya un poco más avanzadas de persuasión y de ventas. ¿Cómo es que más o menos usted planea en un futuro pues manejar toda esta información y hacia dónde va? En metas a futuro, yo lo que quiero es liberar a todas las personas que no estén satisfechas de lo que están haciendo. Entonces, a nivel de impacto, de influencia, es como crear un movimiento y de verdad hacer que las personas vivan la vida que ellos quieran, iniciando negocios en Internet, haciendo cosas que de verdad les agraden. Y esa es como mi visión realmente. Creo que todo se empieza así en pequeño, pero eso es lo que quiero hacer por los próximos años en cuanto a impacto en el mundo, hacer que otras personas estén felices con negocios online. Qué bonito. Y en general, ¿cuál es su estrategia para poder llegar allá? Mantenerme en redes sociales
aportando valor masivo. Esa es en resumen toda una estrategia de marketing. Cuando usted se convierte en una persona de valor y sigue creando contenido, cuando usted encuentra su voz en Internet, las personas lo van a encontrar a usted. Entonces, conforme más publique y más activo se mantenga, más personas atrae y obviamente más va creciendo su movimiento, ya sea usted lo tenga en YouTube o en Facebook. Entonces, más o menos por ahí va lo que tengo en mente. Y esto de poner su contenido por ahí, encontrar su voz, ¿a qué se refiere más específicamente? Em, Vamos a ver, si usted quiere generar un movimiento y quiere tener influencia, tiene usted que ir creciendo como emprendedor. A eso me refiero con encontrar su voz, encontrar un mensaje específico y encontrar la manera de que ese mensaje impacte a las personas. Entonces, esa es como mi visión de estar siempre en Internet, expandir mi mensaje y que vaya impactando a más personas y ya crear ese movimiento de personas que quieran estar haciendo negocios. Me parece muy, muy bonito y también quería preguntarle si hay alguna persona que quisiera trabajar con usted, ¿cómo es que funciona el proceso del principio? ¿Cómo puede tener contacto con sus redes sociales o si es una llamada al principio? ¿Cómo funciona? Si una persona quiere trabajar conmigo, simplemente me puede escribir un DM ahí en Instagram. Siempre respondo, yo no ignoro a nadie. Si uno está en redes sociales, tiene que valorar eso, que las personas le escriban. Entonces, me pueden escribir, podemos saltar en una videollamada y yo los puedo guiar. Podemos hacer un plan de negocio también para que me sigan la pista y yo guiarlos y que de una vez se manden. Y cualquier tipo de negocio, ¿cuáles son los tipos de negocio? El que recomendaría es este mismo que yo hago, el de marketing de afiliados. O si ya tienen un producto, no quieren vender productos de otras personas, si ya tienen uno, les puedo ayudar en cuanto a mercadearlo mejor, a que invirtamos en publicidad o que creemos un funnel bien bueno para que le lleguen los clientes y todo eso. ¿Cómo le ha ido con respecto a las relaciones interpersonales en esto del negocios por internet? ¿Ha ido ganando amigos? ¿Ha ido teniendo contactos con personas que tal vez piensan similar a usted? Claro, sí, he conocido personas de todo el mundo. Es más, tengo amigos hasta en Pakistán y en otros lugares y es buenísimo porque, o sea, estamos en la misma vibra y cuando Ajá. hablamos y todo eso, uno sabe que hay personas igual de locas, igual en ese camino que uno puede tener en su círculo y todo eso. Entonces, sí he conocido, claro, personas en diferentes países, que es algo que nunca hubiera hecho si no hubiera creado mi primer video en internet hubiera tomado esa decisión de crear mi negocio. Y al principio, ¿verdad que estaba en inglés su contenido? Sí, estaba creando contenido en inglés porque pensaba que ese mercado era como mejor, pero realmente ofrece más alcance, pero es bastante competitivo. Entonces dije, no, voy a dejarlo por ahí y voy a pasarme a hablar español para crear contenido más rápido, avanzar. Y también que en Latinoamérica es como más difícil que llegue este tipo de contenido, todavía no es tan popular. Entonces, de una con el mercado latino y ahora sí hablando español. Ajá. Y, ¿cómo es que usted valora el impacto que ha tenido tal vez en sus parientes cercanos, todo lo que usted ha estado haciendo? Pues esta pregunta es bastante interesante y de verdad me toca el corazón porque en cuanto a influencia y en cómo he beneficiado a los demás es increíble. Un ejemplo es que mi papá empezó ya en internet también y en esta cuarentena, con todo lo que he aprendido, ayudé a mis papás también a montar un nuevo emprendimiento. Entonces, eso a nivel personal y con otras personas cercanas a mí me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado a sentirme como más lleno y más feliz de lo que les estoy dando. Obviamente, como hijo uno se siente feliz, como hermano también, ayudar a otras personas. Me imagino, Ujú. porque ayudar a los demás es algo gratificante. Ahora ayudar a nuestros padres a ser un poco más felices, a tener un poco más de propósito y a ver resultados más rápido de su trabajo al final, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el Internet, como catapultarlo a uno. Sí, al inicio es como difícil, uno entra como desconfiado, pero cuando ya se muestran esas señales de impacto de que usted está haciendo las cosas bien, ya uno empieza a catapultarse, a lanzarse más y sigue metiéndole más duro. Y dígame, ¿cuáles son más o menos algunos consejos que usted le daría a personas que tienen miedo de hacer algo diferente, que tal vez se sienten como insatisfechos en su carrera o en su trabajo, pero no tienen una segunda opción? O sea, en este momento de verdad no han encontrado qué más hacer y por eso están ahí. Al hacer algo que usted le da miedo es nada más como su ego, su mente diciéndole que no lo haga porque es riesgoso, pero
al fin superar esa barrera mental y crear un nuevo emprendimiento o estar en internet o hacer cosas diferentes es una nueva aventura y les va a ayudar como a expandirse en general y a crear nuevos negocios. Entonces creo que esa barrera de quitarse esa barrera mental de que no puedo, que es algo que nunca he hecho, si la logran superar es algo que les va a cambiar la vida, o sea, empezar a hacer algo diferente, algo que los haga crecer personalmente. Y si tienen solo una actividad, trate de desarrollarla paralelamente en esta cuarentena y haciendo otras cosas. Excelente. No, me parece muy, muy bien todo lo que ha estado haciendo y me alegra que hayan personas que tengan mente abierta aquí en Latinoamérica, en Costa Rica, que estén desempeñándose tanto en inglés como en español y que valoren. Al final, por ejemplo, esto que usted decía ahora, estoy haciendo contenido en español porque me di cuenta que en inglés había como más alcance, pero mucha competitividad. Al final, nada de esto hubiera sido posible, pues usted saberlo, si no lo hubiera implementado, si no lo hubiera hecho. Al final, como dice el mismo Russell Brunson, porque yo escucho su podcast, él dice, desde que yo no soy un árbol, entonces yo me moví. O sea, si yo estoy en un lugar en donde no quiero estar, al final, como no soy un árbol, me muevo. Sí, como decíamos ahorita al inicio, acción, 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 eso es lo que le revela a usted el camino, lo que lo enriquece y lo hace avanzar. Exactamente. Yo me siento muy feliz de verdad porque hayan todas estas comunidades de personas que son like-minded, o sea, que pensamos similar y que de verdad queremos hacer un impacto diferente en el mundo y en todo lo que vamos a hacer en la vida y por el resto de las generaciones. Así que muchas gracias a Pablo y a todos los emprendedores por estar marcando esta diferencia en Costa Rica y en Latinoamérica en general. Con mucho gusto, Doc. Igual me siento feliz de todas las personas que escuchan esto. Ojalá emprendan, ojalá nos podamos conocer todos y sí, que compartamos esa misma visión de encontrar propósito y hacer el mundo mejor con nuestros talentos y haciendo cosas locas. Exactamente, exactamente, que se nos unan todos los que están escuchando esto y que ha resonado con ustedes alguna de las cosas que hemos dicho, que se nos unan en la comunidad de emprendedores digitales y creadores de contenido. Encuentren a Pablo en Facebook, en Instagram y en YouTube como Pablo Hernández, ahí en sus variaciones de nombres a través de las diferentes plataformas, y recuerden que tiene servicios personalizados para ustedes para ayudarles a tener ingresos inmediatos en internet vendiendo productos de otras personas de high ticket, que al parecer se gana muchísima plata y nosotros lo que tenemos que hacer es promover un servicio que al final es bueno y ayuda a la gente. Entonces, muchas gracias, Pablo, por haber estado aquí compartiendo conmigo en la tarde. Doc, buenísimo, muchas gracias.